el día de hoy, hermanos, es el último sermón de la carta del apóstol Pedro, universal del apóstol Pedro. Hemos estado hablando acerca de Primera Pedro y cómo Primera Pedro hace que les anima a los hermanos en tiempos difíciles. La primera carta se refiere a aquellos hermanos que están sufriendo por la presión de la sociedad, porque son creyentes y se identifican con el Señor y viven de una manera diferente, no van con la corriente del mundo que les rodea. Entonces, la gente, la sociedad los trata de excluir, algo así como está pasando o estuvo pasando y sigue pasando también aquí en los Estados Unidos, la marginalización de los cristianos, de los creyentes. Entonces, ellos vivían marginalmente, los hermanos de la dispersión en el Ponto, en Capadocia, Asia y Bitinia, vivían en marginalización porque eran un grupo de hermanos que eran totalmente diferentes a las costumbres que la gente tenía alrededor de ellos. Y esto es normalmente lo que pasa con los creyentes el día de hoy también, que los creyentes no vivimos como el resto vive y por tanto nos marginalizan. Y a veces nos hacen burla porque somos creyentes, porque no hacemos las cosas que el resto del mundo hace, porque obedecemos la palabra de Dios. Pero lo que no sabe el resto del mundo es que cuando hacen todo lo que los demás hacen, están conectados con lo que la Biblia llama pecado, y el pecado siempre tiene consecuencias. Es como estar manejando un automóvil en medio de una carretera de fango. Tratan de avanzar, pero no pueden. ¿Por qué? Porque están enfangados y piensan que están bien como el resto también, pero no lo hacen porque no están obedeciendo la palabra de Dios. En cambio, aquel que obedece la palabra del Señor, las cosas se le empiezan a enderezar en su vida. Es cierto que no vive en lo que el resto del mundo vive, en lo que ellos llaman diversión tal vez, y que por eso los marginalizan, pero sin embargo los cristianos viven una vida de calidad, una vida que el Señor quiere que vivan. Y esto estaba pasando con los hermanos de la dispersión. En Roma se practicaban todo tipo de tradiciones, desde paganas, todo tipo de costumbres. Si usted investiga Roma el primer siglo, usted se va a dar cuenta que se parece mucho a lo que se vive actualmente en los Estados Unidos. Solamente que actualmente está bien organizado, está más sistematizado. Pero es casi exactamente lo mismo, no ha cambiado, no ha empeorado, más bien las cosas se han replicado a lo que era en Roma. Por eso el apóstol Pablo escribe a Roma para exhortarles en una de sus cartas. Y segunda Pedro está hablando, el apóstol Pedro está diciendo, no es solamente suficiente que ustedes persistan marginalizados por la sociedad, sino que al persistir firmes es necesario que ustedes vivan fieles a la sana doctrina. Porque puedes persistir en un mundo adverso siendo marginalizado como creyente. Pero es necesario que persistas con el conocimiento correcto de la palabra de Dios, con las doctrinas sanas que el Señor Jesucristo ha enseñado a sus apóstoles y los apóstoles han enseñado a su iglesia. Y eso es segunda Pedro. Segunda Pedro es vivir fieles en tiempos difíciles. Primera Pedro es animarlos a vivir como cristianos en tiempos difíciles. Así que la palabra fieles hace diferencia en segunda Pedro. Y este es el último pasaje, los últimos versículos que vamos a analizar de segunda Pedro. Y así que les anima y les hace recuerdo el apóstol Pablo que son creyentes y que su salvación no había sido una religión. No es que porque van a la iglesia cada domingo ya son cristianos. Eso no dice la palabra de Dios. Uno es cristiano cuando uno decide seguir al Señor Jesucristo y compromete su vida y obedece lo que dice la palabra de Dios y lo aplica en su vida diaria. Ese es un cristiano. Y el que no hace eso es solamente teórico, es teórico. Puede conocer muy bien la Biblia, incluso puede haber ido a un seminario, puede haber sido entrenado en un seminario, puede incluso entender los idiomas originales, el griego, el arameo y el hebreo, puede entender bien, pero si esa palabra no se hace real en su vida, en lo que practica diariamente, solo queda en conocimiento. Y por eso Pedro está diciendo, ustedes han sido transformados por el Señor Jesucristo. Han sido cambiados por el Señor porque ustedes han decidido seguir al Señor Jesucristo. Los han marginalizado. Pero ahora es necesario que ustedes vivan fieles a las sanas enseñanzas de la palabra del Señor todos los días de su vida. Y 2 Pedro 3, 14 al 18 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz.
y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras por su propia perdición, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Padre Santo, oramos otra vez, y esta vez al concluir la segunda carta del apóstol Pedro a la iglesia, a las iglesias de la dispersión, que en un sentido nos engloban a nosotros también porque somos una iglesia dispersa alrededor del mundo. Y esta palabra, este libro, esta carta hace sentido para nosotros también, que es necesario que persistamos en la fe cristiana, y aunque el mundo y la sociedad nos quieran marginalizar, queremos permanecer fieles a la sana doctrina y especialmente a la expectación de tu segunda venida. Que nada ni nadie nos aleje de esta doctrina fundamental que tú has enseñado antes de irte y que has advertido que volverías por segunda vez a tomarte a ti mismo, lo que significa que somos nosotros, tu iglesia, transformados por ti, cambiados por tu Espíritu Santo y que hemos decidido seguirte y obedecer tu palabra en todas las áreas de nuestra vida. Bendice, Padre, esta tu palabra el día de hoy y que podamos aprender, Señor, lo que está escrito aquí en las Escrituras y que podamos, Señor, tener el cuidado necesario de tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, aquí los hermanos de la dispersión debían esperar la venida del Señor Jesucristo fervientemente, con una vida limpia, en paz, sabiendo que Él tiene paciencia para salvar, de la que el apóstol Pablo también escribió en sus cartas, que no se puede entender fácilmente y algunos que no saben y son vacilantes cambian su sentido, así como también de las otras escrituras. Al saberlo, estos debían estar en guardia ante las enseñanzas para no perder su estabilidad en la fe y crecer en la práctica de la gracia y conocer más acerca del Señor Jesucristo, el cual debe ser glorificado por siempre y para siempre. Amén. Esto es lo que está en resumen diciendo este pasaje, que los creyentes esperan fervientemente la segunda venida del Señor Jesucristo y tienen cuidado con las enseñanzas que reciben y adoptan para sí mismos. Y además continuarán creciendo en el ejercicio de la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro está advirtiendo que tengamos cuidado con las enseñanzas que adoptemos. Eso quiere decir que quien quiera que se pare para enseñar la palabra del Señor delante de usted, usted debe ser capaz de comparar lo que está enseñando con lo que usted ha leído de la palabra de Dios y ha estudiado de la palabra de Dios para adoptar lo que está aprendiendo como sana doctrina después de usted haber verificado en la palabra de Dios. O sea que no es solamente en una dirección la palabra de Dios, no es responsabilidad del pastor solamente prepararse en la palabra del Señor. Es también responsabilidad de usted de discernir que el que predica está predicando la sana doctrina. ¿Cuándo dicen amén? Es responsabilidad de cada creyente discernir que está siendo enseñado la sana doctrina. Por tanto, necesita también usted agarrar su Biblia, sentarse con ella y estudiar la palabra de Dios para poder discernir. En este último sermón de esta serie, Viviendo fieles en tiempos difíciles, Primera Pedro era alentados a persistir y se titulaba Animando en tiempos difíciles, pero ahora el apóstol Pedro está rogando a los hermanos de la dispersión que esperen preparados la segunda venida del Señor Jesucristo. Justamente esta es la doctrina que los maestros falsos que estaban en el primer siglo y que estaban dispersos también entre las iglesias de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, estaban negando la doctrina de la segunda venida del Señor Jesucristo y por tanto le estaban dando permiso a la iglesia
de no llevar una vida de santificación delante de Dios, y al negar la segunda venida del Señor Jesucristo, estaban negando la inmutabilidad de Dios, que significa que Dios cambia, y si Dios cambia no es inmutable. Estaban atacando la doctrina de la misma existencia de Dios con una doctrina que solamente, aparentemente decía que el Señor Jesucristo no va a venir. Pero es más profundo, por eso el apóstol Pedro está diciendo, tengan cuidado con lo que escuchan y comparen con lo que dice la palabra del Señor, con lo que está escrito en las Escrituras. En los versos 1 y 2 del capítulo 1 de 2 Pedro, un esclavo voluntario, dice el apóstol Pedro que es, y enviado del Señor, y se dirige a los creyentes como él en la dispersión, deseándoles el favor, la paz de Dios y a la vez el conocimiento de las enseñanzas del Señor. Los creyentes, dice, estarán dispuestos a servir a otros creyentes, entendiendo el valor de su salvación, y desean el favor y la paz del Señor y que conozcan sus enseñanzas. Y ahora el libro finaliza, recomendando crecer en el ejercicio de la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Este libro empieza recomendando crecer y conocer, y termina recomendando crecer y conocer también. Qué importante, hermano, es conocer de las cosas del Señor. Ahora muchos me dirán, pero pastor, eso de leer me parece complicado. Ese pretexto escucho mucho en el mundo latino. Tienen mucho problema con el leer, pero no tienen problema con el ver televisión. No tienen problema con el ver su celular. Pero cuando se le pone a leer, oh no hay que leer, ya no me quieren escuchar. Hermanos, en el primer siglo, muchos hermanos no sabían leer y escribir. Un porcentaje altísimo era analfabeto. Solamente unos cuantos podían leer y escribir. Por eso había el oficio y la profesión de ser escriba. Los escribas tenían la profesión de escribir. No era como hoy, el día de hoy tenían sus iPads, no era así. El escribir era una profesión, así que ellos copiaban con cuidado y sabían, eso era. Y no es porque los hermanos no querían aprender a leer, sino que la gente tenía que sobrevivir trabajando en sus sembradíos y cuidando sus animales. El tiempo les alcanzaba solamente para eso. Para estudiar no alcanzaba mucho el tiempo. Y por eso muchos de ellos le dedicaban más tiempo a la sobrevivencia que a aprender a leer y a escribir. Mire, hermano, Dios le ha mandado hasta una escuela y ahí le han enseñado a usted a aprender a leer y a escribir. Pero a veces no apreciamos esto porque ya en el sistema del mundo tenemos esto y no lo apreciamos. Entonces, ¿cómo estos hermanos eran buenos creyentes si no sabían leer y escribir? ¿Cómo eran buenos creyentes? ¿Sabe qué, hermanos? Estos hermanos aprendían de memoria la Biblia. Si te da flojera leer la palabra de Dios, puedes invitar a un hermano que no le da flojera leer la palabra de Dios y decirle, por favor, enséñame a repetir de memoria la Biblia. Y lo vas a hacer. Para el que quiere, quiere nomás. El que no quiere, no quiere nomás. El que quiere, quiere. Y los hermanos de la dispersión y de los primeros siglos aprendían la Biblia de memoria porque no sabían leer. ¿Qué tal? Había otros hermanos, las clases no eran como acá con proyector de PowerPoint. Las clases eran decir, ok hermanos, vamos a repetir la oración del Señor. Este grupo va a aprender la oración del Señor. Ya, ok. Padre nuestro que estás en los cielos. Repita. Padre nuestro que estás en los cielos. Repita. Padre nuestro. No hago lo mismo acaso en la clase de fundamentos de la fe con mis estudiantes. Hacemos esto con Juan, con mi hijo. Hermanos, repetiremos 2 Timoteo 3:16. ¿De dónde creen que he aprendido? De los hermanos del primer siglo, porque si no se les hace repetir la palabra de Dios, no aprenden, no tienen voluntad de aprender la palabra de Dios. Necesitan que su pastor se siente con ellos y les haga repetir, como a niños. Para su vergüenza lo digo. No hay pretexto de no saber leer, no es pretexto de no saber la palabra de Dios. No me venga a contar el cuento. Siempre hay alguien que puede leer y hacerte aprender de memoria la palabra de Dios. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pedro está hablándoles a estos hermanos. Y le está diciendo, por lo cual dice, amados hermanos, en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz.
para ser hallados sin mancha y irreprensibles en paz, ellos necesitan conocer la sana doctrina. Por eso es importante aprender la palabra de Dios. Y dice así, que después de haber expuesto el caso de los falsos maestros, enseñando falsa doctrina, afirmando que el Señor Jesucristo no vendría por segunda vez, a la vez advirtiéndoles que el día del Señor llegaría y con su venida. Y por esta razón Él les dice, por lo cual, oh amados, les está diciendo, oh amados, les amo, apreciados. Esta es una afirmación y a la vez un pedido de estar expectantes a las cosas que sucederán. Por eso dice, estando en espera de estas cosas. O sea que las cosas descritas en los versículos 10 al 13, que todos los eventos de la venida del Señor van a ocurrir, o que los hermanos de la dispersión debían hacer lo que debían hacer ellos es procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Está llamando a una vida de santidad, esperando la venida del Señor, y no solamente en santidad, sino también en paz. Aquí el apóstol Pedro está recomendando, le está diciendo, hermanos, ustedes no agarren esa falsa doctrina de que el Señor no va a venir por segunda vez. Ustedes deben esperar fervientemente la segunda venida del Señor Jesucristo. En un sentido, nosotros somos de la dispersión también. Del lugar donde escribe el apóstol Pedro esta carta a la dispersión, puede referirse a nosotros también, porque somos también de la dispersión. Y está recomendando a nosotros también que nosotros fervientemente debemos esperar la segunda venida del Señor. Hermanos, dice la palabra que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando estés clavando ese clavo en tu trabajo, ahí el Señor puede venir. Cuando estés cobrando tu cheque en el banco, allá el Señor puede venir. Cuando estás depositando tu cheque en el banco, allá el Señor puede venir. O cuando estás manejando, estás parado en el semáforo rojo esperando cruzar, allá el Señor puede venir. Porque dice la Escritura que el Señor vendrá como ladrón en la noche. De sorpresa quiere decir, no quiere decir que de noche no va a venir, sino que de sorpresa va a venir. Y aquí está diciendo Pedro, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Está diciendo, pórtense bien, sea de día, sea de noche, en la iglesia, en su trabajo, en su casa, en lugares que estés caminando, en el área pública, cuando vas a comer, donde sea, viva usted irreprensible y viva sin mancha, viva en paz, porque Cristo viene pronto. Y esto está enseñando el apóstol Pedro. O sea, nos está enseñando a vivir a nosotros, hermanos, portarnos bien, estemos donde estemos, sabiendo que la venida del Señor es inminente. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no podemos portarnos solamente bien porque nos exige nuestra esposa, ¿no? Te va a sentar a mi lado para que te dé los codacitos, ¿no? Para que te pellizque y te haga dar cuenta que estás haciendo mal. Nosotros debemos hacer las cosas porque tenemos una convicción. Esa convicción es que Cristo viene pronto y hay que esperarle al Señor Jesucristo con diligencia, porque Él quiere encontrarnos a nosotros sin mancha e irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensibles? Quiere decir que no quiere encontrar una cosa de la cual nos llame la atención. Si a ti te están llamando la atención de alguna cosa, no eres irreprensible, eres reprensible. Si siempre te están llamando la atención de una cosa, siempre es reprensible. El Señor quiere encontrarte irreprensible, sin mancha y en paz. No quiere encontrarte peleado. Algunos somos especialistas en pelear, ¿verdad? En esta esquina, ¿no es cierto? Y en esta otra esquina, y empieza la pelea. ¿No es cierto? Las parejas saben de lo que estoy hablando. Yo también sé. Todos sabemos. ¿Verdad? Ya se están codeando por ahí. ¿Ves? Tú esta mañana siempre has dicho, esta mañana. Te he dicho, no vayamos a pelear al servicio, no vayamos, está diciendo. Pero quiere encontrar el Señor en paz, dice, a nosotros. Y eso es porque esperamos la segunda venida. Está llamando a una vida de santidad, esperando la venida del Señor, y no solamente en santidad, sino también en paz. Y dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Aquí dice, anteriormente explicó el apóstol Pedro de la aparente tardanza del Señor.
en volver, porque muchos estaban diciendo, no viene. Desde el diluvio, igual nomás las cosas no han cambiado hace 1000 años, no van a cambiar. ¿Cuándo Cristo viene? Y Pedro dice, para el Señor 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Para Dios todo es presente. Para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Pero cuando explica el Señor en la Escritura, en su revelación, en su inerrante palabra, lo que Él usa es el tiempo pasado, presente y futuro, para que nosotros podamos entender. No es porque para Él hay presente, pasado, futuro. Cuando le han preguntado al Señor, Él ha dicho, yo soy Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ha dicho, de todos Él soy Dios. Ellos se mueren y yo sigo siendo Dios. Aquí está hablando de la aparente tardanza, porque para lo que para Dios es un instante, para nosotros puede significar 1000 años. Obviamente, esa transformación de tiempo entre lo que para Dios ya no existe tiempo, para el hombre siempre se va a traducir bien como algo bien largo, porque es un Dios inmensamente grande. Y cuando Él dice, ahora ya es la segunda venida, para nosotros ya han pasado 3000 años. O sea, es tonto pensar que porque ha pasado 1000, 2000, 3000 años, Jesús no va a venir. El Señor va a venir. Cuando su calendario se cumpla, cuando Él diga, voy a venir, va a venir. Está diciendo, esta aparente tardanza de tiempo del Señor es solamente, dice, la paciencia de Dios de otorgar salvación. O sea, que Dios quiere que la gente que va naciendo se vaya salvando, y por eso esta aparente tardanza. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Tened por entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y menciona al apóstol Pablo, que dice, que ha escrito, dice, otros temas también. Y en sus libros habla de este tema también, de la segunda venida del Señor. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito. ¿Sabe, hermano? Pablo habla de la segunda venida del Señor, primera, segunda Tesalonicenses, casi en todos sus libros habla. Porque parece que este problema de la segunda venida del Señor era una doctrina que estaba siendo negada a lo largo de toda la iglesia, porque habían pasado 30, 35 años y los hermanos decían, no, ya no va a venir, Cristo ha fallado, no va a venir más. Pero dice, en casi todas sus epístolas, hablando en ellas el apóstol Pablo, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Dice, en las cuales dicen estas cartas o epístolas, que el apóstol Pablo tiene 13 cartas que ha escrito en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. De los 27 libros, 13 cartas ha escrito el apóstol Pablo. Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1, 2 Tesalonicenses, 1, 2 Timoteo, Tito y Filemón. Son 13 cartas que el apóstol ha escrito. Y aquí está mencionando Pedro que estos hermanos que niegan que el Señor Jesucristo va a venir, leen las cartas del apóstol Pablo, ni siquiera entienden bien las cartas del apóstol Pablo y empiezan a torcer las cartas del apóstol Pablo para enseñar y negar la segunda venida del Señor. Eso es lo que está diciendo. Le está diciendo, hermanos, dense cuenta que no es cuestión de agarrar la Biblia y ponerse a hablar, es cuestión de entender la palabra del Señor, porque había personas en el primer siglo que agarraban las cartas del apóstol Pablo y se ponían a enseñar y negar la doctrina de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y dice, ¿por qué? Dice Pedro. Pedro reconoce la complejidad de las escrituras del apóstol Pablo. Fíjese, hermano. El apóstol Pedro, que ha estado con el Señor todos los días, entrando y saliendo desde que el Señor le llamó, está diciendo que hay algunas cosas difíciles de entender en las cartas del apóstol Pablo. Cuanto más para nosotros, 2000 años después, hay cosas difíciles de entender del apóstol Pablo. Especialmente un hombre como Pedro, que ha estado con el Señor, que ha experimentado su vida con el Señor, conocía el contexto en el cual vivía, conocía el sistema romano, cómo funcionaban las provincias, cómo era el sistema de vida, cómo era la economía, cómo eran las aspiraciones de la gente, qué es lo que las familias querían para sus hijos. Podía entender fácilmente lo que alguien escribe en su tiempo. Pero él está afirmando que el apóstol Pablo, cuando escribe de la segunda venida del Señor Jesucristo,
y explica estas enseñanzas, aún la gente de ese tiempo no podía entender fácilmente. ¿Qué le parece? Y entonces empezaban a enseñar falsa doctrina. Y esto explica también muchas cosas el día de hoy. Una persona que no tiene entrenamiento en la palabra del Señor puede acabar enseñando falsa doctrina, hermano. Una persona para dedicarse a enseñar la palabra del Señor, especialmente para ser llamado al ministerio, necesitará entrenamiento en trazar las Escrituras. Porque aún el apóstol Pedro reconoce que es difícil entender los escritos del apóstol Pablo, y no solamente de él. Y ahora veamos el Antiguo Testamento y los otros libros en el Nuevo Testamento. Por eso él dice, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Hermanos, las cuales dice, los indoctos e inconstantes tuercen, porque habían personas que ignoraban, no entendían bien y torcían con el fin de justificar la negación de estas doctrinas. Y esto es lo que muchas personas hacen también el día de hoy. Agarran las Escrituras, tuercen las Escrituras para justificar enseñanzas que nunca el Señor enseñó. Y por eso dice aquí Pedro, que tenga usted cuidado con lo que usted escucha, que discierna lo que se le enseña, compare con la palabra de Dios y no me diga que no puede leer, hágase enseñar de memoria con un hermano y repita de memoria, no leer no es problema. Hermanos, aquí está enseñando el apóstol Pedro que tenemos que tener cuidado con lo que aprendemos y para tener cuidado con lo que aprendemos tenemos que leer la Escritura y si no leemos nos haremos enseñar con otros de memoria la palabra del Señor, solucionado el problema. Hermanos, no hay pretexto para no saber las Escrituras. No hay pretexto para no saber. Incluso ahora la Biblia es oral, está repetida, puedes escuchar. Hay algunos con musiquita. Yo, pastor, prefiero la Biblia con música. Ok, está bien con música, hermano, escuche. Pero escuche. No, yo quiero medio narrado, pastor. Está bien narrado, pero escuche, hermano. Yo quiero un lenguaje popular. Ya, bueno, está bien, escuche el lenguaje popular. Pero si usted va de camino al trabajo y le dura 30 minutos, y usted se pone 1 Corintios acaba, hermano, a la ida nomás. Pero si usted pone bachatas y esas cosas ahí, llega al trabajo bachateando. No llega al trabajo con la palabra de Dios. Mire, si usted va 30 minutos de ida, 30 minutos de vuelta, 1 Corintios de ida, 2 Corintios de vuelta, ya está más o menos por ahí, estamos bien. La siguiente semana, ¿qué le ha pasado a mi marido? Que antes venía, ahora viene bendición del Señor, ha cambiado. ¿Qué le ha pasado? Porque la palabra de Dios cambia y transforma, hermano. La música mundana no le va a cambiar, le va a llevar al mundo nomás. El que ama el mundo no ha nacido de Dios, dice. No améis al mundo, dice en 1 de Juan, ni las cosas que hay en este mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso dice 1 Juan, lea 1 Juan. Marque en 1 Juan la palabra mundo en todos los textos que encuentre. Léalo y después véngame a dar sus comentarios. Va a ver lo que usted va a encontrar. A veces el mundo se camufla para nosotros y pensamos que estamos haciendo bien. Sin embargo, estamos haciendo cosas del mundo y esas cosas del mundo nos alejan de Dios, hermanos. Así que solamente los escritos de Pablo, no solamente los escritos de Pablo eran difíciles de entender, como también las otras escrituras, dice que tuercen, dice, para su propia perdición. Cuando la palabra de Dios no es bien entendida, es enseñada una falsa doctrina y estas falsas doctrinas a lo que le llevan a la persona es a la perdición y el original dice a la destrucción. O sea, no hay una forma útil de saber la Escritura sino para edificación. Si se aprende mal es para destrucción, así de simple es. Si aprendemos bien la Escritura es para edificación. Si aprendemos mal la Escritura es para destrucción. Hermano, ¿cuál prefiere? Yo creo que preferimos aprender la Escritura para edificación, no para destrucción. Pero Pedro está diciendo, puede haber falsos maestros que tuercen las Escrituras, como las del apóstol Pedro, Pablo, y las otras Escrituras. ¿Para qué? Para su destrucción. Está diciendo, no vale la pena
que usted aprenda la palabra de Dios, no verifique lo que está aprendiendo y adopte para su vida una doctrina falsa con la cual cree usted sinceramente que está haciendo bien, aunque está sinceramente equivocado, y crea que va a vivir como dice Dios. No es así, hermanos. Uno tiene que aprender la doctrina que los apóstoles han enseñado, las enseñanzas que los apóstoles han enseñado y que el Señor nos ha dejado. O sea que los que cambian las Escrituras se destruyen a sí mismos. Y esto es lo que ellos hacían con las Escrituras de Pablo y también con las otras Escrituras. Por lo cual, oh hermanos, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles, en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras para su perdición. Los hermanos de la dispersión debían esperar la venida del Señor Jesucristo fervientemente, con una vida limpia y en paz, sabiendo que Él tiene paciencia para salvar, de las que el apóstol Pablo también escribió en sus cartas, pero las que no se pueden a veces entender fácilmente y que algunos no saben, y siendo vacilantes cambian su sentido, así como las otras Escrituras también, contribuyendo a su destrucción, a su propia destrucción. Los creyentes, dice Pedro, velarán fervientemente por la venida del Señor Jesucristo, cuidando su santificación y paz, pues Dios tiene paciencia para salvar. Cosas que el apóstol Pablo habla en sus cartas, que no son fáciles de interpretar. Algunos que ignoran, son vacilantes, las interpretan incorrectamente, lo mismo que las otras Escrituras, lo que resulta en su propia destrucción espiritual. Y aquí en síntesis, en estos versículos hasta el 16, Pedro está diciendo, los creyentes esperan fervientemente la segunda venida del Señor Jesucristo. A esto está exhortando el apóstol Pedro. Pero esperar fervientemente la venida del Señor Jesucristo implica aceptar su inmutabilidad, que Él no cambia lo que dice. Significa aceptar que Él es eterno. Significa aceptar que Él vendrá y juzgará a este mundo. No aceptar es vivir una vida relajada y mundana. A esto está exhortando el apóstol Pedro. Versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea ahora la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Otra vez utiliza la palabra amados, cuando les dice, así que vosotros amados, para referirse con aprecio a los hermanos de la dispersión, para persuadir a los hermanos de la dispersión. Sabiéndolo de antemano, dice, guardaos. Eso quiere decir abstenerse, tener cuidado. Tenían que estar en guardia de aquellos que enseñan falsas doctrinas, porque puede ser que sean arrastrados por el error de los inicuos. Está diciendo, está recomendando Pedro, está en guardia. ¿Qué es estar en guardia? Yo sé que muchos de aquí han estado en el ejército y saben qué es estar en guardia, ¿verdad? Te ponen en una esquina o te ponen para guardar algo y ahí tienes que estar paradito nomás, mirando nomás todo lo que está pasando, ¿no? Y reportar cuando algo sucede. Estás en guardia, no estás distraído, estás en guardia. Y esto está recomendando, es la misma figura que está utilizando aquí el apóstol Pedro. Los creyentes debemos estar en guardia contra las falsas enseñanzas que pueden enseñar los falsos maestros. ¿Y cuando estoy en guardia? Es que estoy con mis antenitas prendidas para detectar el peligro, ¿sí? Es como cuando me dejan con mi nieta. Estoy en guardia. Viene y me dice, cuidado. Si yo le agarro nomás ahí, ya, cuidado. Estoy en guardia. Porque aparece mi perro Maca, al que también queremos, ¿no? Y mi perro compite por la cama con la beba, pues. Y yo digo, va a saltar el perro, va a saltar el perro. Y salta y se acomoda al ladito. Uy, que estoy en guardia.
Aquí dice guardaos, o sea, estar en guardia, dice, sabiendo de antemano, guardaos, estar atentos a las enseñanzas que pueden venir, que eso no son enseñanzas de la palabra del Señor. Pues cuántas responsabilidades tenemos. Pero si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a detectar si nos están enseñando bien o mal? Hermanos, aquí tenemos hasta, como han anunciado en los anuncios, estudios bíblicos que puede llevar a su casa. Que en lugar de ver la televisión 30 minutos, léase sumario de la Biblia. ¡Qué lindo! En lugar de estar viendo el Facebook, hágase usted y lea El hombre más grande del mundo. Estudie. Pero pastor, yo no tengo tiempo. Tiene. Lo que pasa es que no quiere tener. O sea, no hay pretexto. Es que yo no puedo el miércoles al de varones venir. Pero tienes tiempo, puedes llevarte un curso de mouse y estudiar. O sea, no hay pretexto. Online nomás nos falta ahora para que estudien, para aquellos que quieren usar los medios sociales. Pero hermanos, aquí está diciendo de antemano, dice, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Está diciendo que tengamos cuidado, que estemos en guardia, porque aquellos que son inicuos, esto quiere decir personas malvadas, personas que no se sujetan a la palabra de Dios, enseñan enseñanzas que no son de los apóstoles ni que el Señor ha enseñado, porque dice más antes Pedro, porque quieren comerciar con tu fe. Eso está diciendo Pedro más antes. ¿Se acuerdan del sermón? Quieren hacer mercadería de ti, dice Pedro. No son mis palabras. Esto ya había ocurrido en el primer siglo. Quieren hacer mercadería, quieren negociar con tu dinero, quieren tu dinero, no te quieren a ti, quieren tu dinero. No te quieren a ti. Estás recomendando aquí, tenga cuidado de estas enseñanzas. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Está diciendo incluso los creyentes que son firmes, bien firmes en el Señor. De pronto ya empiezan a descuidar la palabra del Señor. Ya medio que ya se consideran que se habían graduado de la Biblia, ya no leen más. Los graduados de la Biblia. Ya no quiero leer más, ya sé. Timoteo, ya he estudiado eso. ¿Cuándo? Hace 3 años he estudiado. Ok. Ya no quiere, se ha graduado. Piensan que la palabra de Dios ya no hay que leer. Uno ha hecho el curso y ya se ha acabado. No es así. Creyentes que están firmes pueden caer por escuchar a maestros que enseñan falsas doctrinas. Hermanos, los pastores cuando vemos esto, leemos la palabra de Dios y les orientamos a los hermanos. Y podrían ser separados de caer de su firmeza. Eso quiere decir, no significa que pierden su salvación, sino que acaban debilitándose en su fe. Ay, pastor, ¿por qué será que ya no me da ganas de leer la Biblia? Ay, pastor, ¿sabe que antes venía todos los domingos a la iglesia? Ay, ya no me da ganas de venir a la iglesia. Te enfrías, pues, hermano. Te enfrías. Ya no quieres venir. ¿Qué está diciendo aquí? Escuchando enseñanza falsa. Puedes desviarte de la fe. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea ahora la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Ahora les recomienda que en lugar de lo otro, deberían crecer en la gracia. La salvación es por la gracia. Es un regalo de Dios a los que Él elige. Por tanto, viven en la gracia de Dios. Al iniciar la carta, en el versículo 1 al 2, en el capítulo 1, el apóstol Pedro les desea que la gracia o el favor inmerecido de Dios siga produciendo en sus vidas, pero ya no para salvación, sino para la vida diaria. Como ya han recibido la gracia mayor que es la salvación, y también el favor inmerecido de Dios para la salvación de sus vidas, que otros lo puedan ver, significa crecer en la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Habiendo recibido la salvación por gracia, significa favor inmerecido, que Dios te ha dado la salvación por favor inmerecido. No es porque lo merecías. La salvación es por gracia, es un regalo que no te mereces. Eso es lo que es la gracia. Es un regalo que no merecemos. Pero aquí está recomendando, Pedro antes dice, bien, creced en la gracia. Está queriendo decir, también usted aprenda a dar gracia a los otros. ¿Entiende eso? A veces somos bien tajantes con las personas. ¿Ah? No tenemos gracia.
Dios nos ha dado favor inmerecido a nosotros y cada día vivimos por el favor inmerecido de Dios. Despertamos y abrimos nuestros ojos por el favor inmerecido de Dios, porque Dios hace llover para buenos y para malos, para los que se portan bien y para los que se portan mal. Da trabajo a los que se portan bien y a los que se portan mal. A todos da el Señor por su gracia. Esa es la gracia común. Pero cuando ya somos creyentes, vivimos por su gracia, por el favor inmerecido de Dios. ¿Tú crees que lo que tienes es porque tienes? Estás equivocado. A veces los hijos cometen ese error. Porque el papá siempre les da, la mamá siempre les da, creen que tienen la obligación de tener lo que tienen. No es así. Es por gracia. Dios muestra su gracia a través de tu papá y de tu mamá. Especialmente si ya tienes más de 18 años, no tiene por qué darte nada tu papá y tu mamá. No tiene por qué darte nada. Anda a cualquier corte y reclama, no te van a dar nada. Le van a preguntar, Señor, ¿qué edad tiene usted? 18 años. Ya, usted solo nomás. ¿O no? Es el favor inmerecido de Dios que te da a través de tus padres. Y aquí está enseñando que el creyente debe vivir por el favor inmerecido también a los demás. Tiene que crecer en la gracia, tiene que también tener gracia para los demás. A veces las personas se equivocan, a veces las personas hacen lo que no deben hacer y uno tiene que reaccionar con favor inmerecido. No se merecerán, pero aún así lo hace. Pero no te aproveches de la gracia también. El pastor ha dicho que tengas gracia, ahora me tengo que portar mal. No es así. No es una licencia para pecar y portarse mal la gracia. De gracia has recibido, de gracia da. Enseña que la persona que recibe las cosas por gracia tiene que saber también dar las cosas por gracia. Amén. Hermanos, habiendo recibido por gracia, demostrar esa gracia en la vida diaria, actuar con gracia hacia los demás. Esto está recomendando el apóstol Pedro. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta carta empieza hablando del conocimiento en el capítulo 1, versículo 2, y acaba hablando del conocimiento en el capítulo 2, versículo 18 del capítulo 3, perdón. Cuanto más conocemos a Dios, más no seremos desviados en dirección de las falsas enseñanzas. Conocer a Dios traerá un mayor entendimiento de la gracia y la paz de Dios. O sea que no solamente era persistir en tiempos difíciles, sino también persistir con conocimiento de Dios, de las sanas doctrinas del Señor. En esto ha insistido el apóstol Pedro en su segunda carta. Conocer las doctrinas, en este caso, la segunda venida del Señor Jesucristo. Y en nuestro caso es totalmente importante conocer todas las doctrinas fundamentales de la fe, hermanos. ¿Para qué? Para crecer en gracia. Que así que hemos recibido nosotros también por gracia, por favor inmerecido, nosotros también sepamos dar las cosas por gracia, por favor inmerecido. Y aquellos que reciban por gracia de nosotros, también crezcan en gracia, por favor inmerecido. Por eso una congregación cristiana es una congregación linda, porque las cosas se hacen por gracia, no se hacen por obligación. Las cosas se hacen voluntarias por amor al Señor y por amor a los hermanos. Nadie tiene la obligación de ayudarnos, pero lo hacemos por voluntad, por gracia lo hacemos. Ahí en esta congregación no me ayudan. No es esa la actitud, hermano. Tiene que ser el corazón lleno de gracia para dar por gracia a los demás. Y finalmente, aquí el apóstol Pablo, como ha insistido en su segunda carta, conocer las doctrinas, que en este caso de la segunda venida, finalmente dice, a Él sea gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. El apóstol Pedro termina dándole todos los créditos de las cosas que Dios hace por las personas, de su gracia, de su conocimiento. En este instante, dice Pedro, ahora y para siempre, pues el Señor Jesucristo es eterno, eso está diciendo, es eterno, porque para Él son 1000 años, es como un día es como 1000 años, por eso a Él sea la gloria ahora y para siempre, porque Él es eterno. No hay forma de glorificar a Dios, glorifico a Dios hoy día, mañana me olvido. Pedro está diciendo, no, ahora y por siempre, porque para Él 1000 años es como un día como 1000 años, Él es eterno. La gloria sea por siempre para Él. No hay forma de expresar, no hay forma de que el hombre pueda expresar en términos de eternidad con la finitud que tiene, no puede.
Tiene que usar palabras las más expresivas posible, así como Pedro, para poder alabar y glorificar a un Dios que es inmensamente eterno. Finalmente, este pasaje nos está mostrando cuán grande es Dios y cuán insignificante es el hombre, que ni sus palabras alcanzan para magnificar a Dios, hermanos. Y por eso nos enseña el apóstol Pedro que hay que vivir en tiempos difíciles, pero fieles al Señor. Porque lo que para nosotros es largo tiempo, para Él es un instante. No es nada delante del Señor. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Los hermanos de la dispersión, al saber acerca de los falsos maestros, debían estar en guardia de las enseñanzas para no perder su estabilidad en la fe y crecer en la práctica de la gracia y conocer más acerca de las enseñanzas del Señor, el cual debe ser glorificado por siempre. Los creyentes estarán en guardia ante las enseñanzas de los falsos maestros, cuidando su firmeza en la fe, creciendo en el ejercicio de la gracia y el conocimiento de las doctrinas del Señor Jesucristo, para que la gloria sea para Dios. Los creyentes tienen cuidado de las enseñanzas que reciben y adoptan para sí. El creyente debe tener cuidado de las enseñanzas que recibe y adopta para sí. Analice cada afirmación que hago y verifique que está en la palabra de Dios. Y por eso muchos hermanos toman notas y van a la casa y verifican. Hermanos, los hermanos de la dispersión debían esperar la venida del Señor fervientemente, con una vida limpia y en paz, sabiendo que Él tiene paciencia para salvar, de las que el apóstol Pablo también escribió en sus cartas, que no se pueden entender fácilmente, y algunos que no saben y son vacilantes cambian su sentido, así como las otras escrituras también. Al saberlo, estos debían estar en guardia ante estas enseñanzas, para no perder su estabilidad en la fe y crecer en la práctica de la gracia y conocer más acerca del Señor Jesucristo, el cual debe ser glorificado por siempre. Los creyentes esperan fervientemente por la segunda venida del Señor, de lo que el apóstol Pablo habla en sus cartas, pues algunos interpretan incorrectamente. Así también el resto de las Escrituras, lo que es destructivo. Por tanto, estarán en guardia ante las enseñanzas de los falsos maestros, cuidando la firmeza de su fe, creciendo en el ejercicio de la gracia y el conocimiento de las doctrinas del Señor Jesucristo para la gloria de Dios. Hermanos, los creyentes esperan fervientemente la segunda venida del Señor Jesucristo y tienen cuidado con las enseñanzas que reciben y adoptan para sí y continuarán creciendo en el ejercicio de la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Por este sermón se titula, hermanos, cuidando su venida. Cuidando la doctrina de la segunda venida del Señor. ¿Qué implicaciones más grandes debe tener esta doctrina en nuestra vida? Así que vamos a orar al Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este libro de la segunda carta del apóstol Pedro, donde nos anima, Señor, a persistir fieles en tiempos difíciles, fieles a las sanas enseñanzas de tus apóstoles y las tuyas, Señor, en esta tierra. Que tú nos has dejado las Escrituras para que podamos mirar, Señor, a través de ellas lo que nosotros debemos creer y practicar, porque las Escrituras son inerrantes, no tienen error, son la revelación tuya, es lo que tú nos has enseñado. Te damos gracias en este día, Señor, y bendice la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.